eso es un tema que un tiempo lo hice en el Babeque, da el mismo tema 2 o 3 veces a 3 diferentes cursos, A, B y C. Eso es increíblemente aburrido a veces. Eso es increíblemente estresante Sí. y porque repasar la historia de la humanidad de una forma crítica te lleva a la desesperación o te lleva a la rutina, una de las dos cosas, Ujú. ¿verdad? Sí. Entonces, Sobre todo cuando tú empiezas a identificar patrones y ciclos que así se es. repiten y se repiten y se repiten y es como que Eso es muy, muy estresante, eh, de verdad. y Yo entonces no, a veces dices, bueno, ok, sí, esos patrones se repiten, pero llega un punto en el que tú dices, ¿se están repitiendo esos patrones en la actualidad? Y la respuesta, en mi caso, siempre sí. 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 Mira, entonces yo vivo de un pequeño vivero. Sí, Ustedes claro. dos lo saben. Claro. 5 días por semana trabajo en mi vivero de hierbas aromáticas. Un día por semana los jueves doy clase y un día y en las noches estudio. Entonces yo me veo más bien como estudiante un poco avanzado, en edad más bien que en conocimiento de la historia. Y un divulgador de historia. Sí, estoy de acuerdo contigo, Tomás. Realmente, sí. Yo Sí, no sí. vengo aquí con una cosa, si el público que escucha o ve esta entrevista no tenga la impresión que yo quisiera decorarme con plumas que no son las mías. No, 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 está bien. Yo no Está soy bien. historiador especializado en ningún tema. Ujú, Yo soy más bien un generalista. ujú. Soy orgulloso de ser generalista y creo que lo hago bien. Pero eso de generalista, ¿para qué sirve? Eso es el punto. Entonces Ahí es aquí, donde está el tema, porque uno como generalista, yo también me considero generalista, de teoría económica, pero generalista al fin. Esto te permite a ti formar una línea mental de la formación de la civilización y su desarrollo hasta el contexto actual que tenemos hoy día con el dominio de un imperio estadounidense, con las características económicas, tecnológicas y militares que han llevado a ese imperio a crecer, ser y a mantenerse como lo que es. Y eso no es algo que pueda hacer cualquier historiador. Eso no es algo que puede hacer un historiador. Hay historiadores que tú le dices, si tú eres un experto en siglo XII europeo, pero no les puedes preguntar absolutamente nada del renacentismo. Entonces, ese es un tipo de historia que para mí no tiene una utilidad muy limitada. Que tú, al ser generalista, no estás limitado solamente a eso. Yo sí te puedo preguntar, ven acá, ¿cuál es la diferencia entre el proceso armamentista del principio del siglo XX y el proceso armamentista del siglo XXI que tenemos hoy día? Y tú me vas a ver, tú me puedes dar una buena respuesta. Incluso una respuesta que, aunque no sea directa, me da las pautas para investigar luego sobre cuáles son los fundamentos. Sí. Entonces, para mí, aunque me equivoco diciéndote historiador, para nuestro público escucha, es increíblemente útil esa aproximación mental que tú tienes hacia la historia. sí. Mira, entonces llego al punto George Santayana. George Santayana fue un filósofo nacido en España, español de nacionalidad todo el tiempo, que vivió en Estados Unidos la mayor parte de su vida, a principios del siglo XX, final del siglo XIX. Y George Santayana es acreditado con haber dicho, el quien no sabe de su historia está condenado a repetirlo. Y este tema ha sido publicado o popularizado bajo una versión ligeramente diferente que dice, los pueblos que no conocen su historia son condenados a repetirlo. Entonces, eso quisiera tomar como un punto de inicio, como mi versión, como yo veo historia. Yo creo que ahí hay un error muy grande en esta percepción. Porque los pueblos no aprenden. Porque los pueblos son una abstracción.
personas aprenden. Entonces, las cantidad de personas, los 10 millones de personas que conforman el pueblo dominicano, de estos 10 millones de personas, ¿cuántos realmente han recibido una clase apropiada de historia? ¿Cuáles están interesados en Muy esto? pocos. Entonces, eso es el punto. Muy pocos. Y estos, ¿cuántos de esos están desde el principio ya atrapados en ciertos esquemas y filosofías y teorías Ya. que lo dejan ahí mismo atrapado y nunca más salen de esto? Ujú. Eso es el punto. Entonces, eso es el problema. En eso hay un problema incluso ontológico, por decirlo así, o biológico. La vida es muy corta. Yo tengo ahora 74 años y todavía no entiendo realmente lo que está realmente pasando. Yo siempre digo, una de las cosas más importantes en el estudio de la historia es decir, cuando te dicen, ¿qué tú sabes sobre la revolución, qué sé yo, en tal país? Tú dices, bueno, yo no sé. Pero mira, la pregunta es muy interesante, déjame estudiarlo. O tú dices, yo no sé. En realidad el tema no me interesa. Es para decir, esto es una punta de buscar distancia. Okay. Yo En perspectiva. En perspectiva. Ya. Distancia y perspectiva. Eso son mutuas, ¿no? Para mí, enseñar clases de historia es más bien una forma de psicoanálisis colectivo. Yo vengo de la escuela de Frankfurt, una fusión entre marxismo y psicoanálisis, ¿verdad? Yo busco esto de historia como aliviar mutuamente Porque entonces lo que se ha producido. tú Lo dices que no eres historiador, pero entonces eres graduado Sí. de historia Sí, de la Universidad de Frankfurt. sí, Ah. ok. Conozco gente que con 20% de eso tendrían un ego mucho más grande. Yo tengo el problema que soy un poco rocky izquierda. Entonces, ahí hay una biografía de bastante ruptura. Y eso hasta cierto punto enriquece mi versión de historia, pero no es muy... no es muy, en términos clásicos, exitoso. Ok. No es popular.